Entonces ahora comparto pantalla. Y esto tienen que verlo. Entonces comenzamos con la clase. Ya, vimos el diseño utilizando Bilineal. También discutimos en la clase anterior que puede ser utilizada para otras aplicaciones. Generalmente se usa para implementar filtros en el plano Z. Eso se debe a que hay un cuerpo de conocimiento bastante bien establecido. Ya se conocen todas las ventajas y desventajas de los filtros analógicos que se implementan con operacionales. Entonces yo puedo tomar filtros que han sido ya procesados y están en tablas, que uno de ellos es el Butterworth, que se usa habitualmente en filtros anti-aliasing, por ejemplo. El Chevy Chef, que tiene la ventaja que está diseñado para que la pendiente de bajada en la zona de rechaza banda sea muy abrupta. Por lo tanto, se supone que el Chevy Chef tiene mejor rechazo banda. Y la desventaja es que la zona del pasabanda no es muy plana. Y el Butterworth tiene zona plana. O sea, tiene una zona pasabanda en que no hay mayores oscilaciones en la magnitud. Esto es, supongo que quizás lo vieron anteriormente en un curso de filtro, y si no lo han visto, bueno, un filtro es un filtro. Solamente que estos están diseñados y están optimizados para una cierta aplicación. El Cower no me acuerdo. ¿Sí? ¿Está compartiendo pantalla? Estoy compartiendo pantalla, ¿sí? ¿No se ve? No, No, no se ve. Perfecto, volvemos. No se ve. Entonces, me equivoqué en algo. Ya, ahora sí. ahí sí. Ya, vuelvo todo de nuevo a explicar. Transformada lineal, otras aplicaciones, filtros. Estos son tres que coloqué, hay varias familias de filtros. También puedo utilizar la transformada bilineal para discretizar controladores, y eso ya lo discutimos. Y una de las desventajas que tiene es utilizar una alta frecuencia de muestreo, 30 veces lo que se recomienda, 20 veces todavía funciona. Y cuando no funciona, bueno, eso depende del sistema, no hay una receta, pero jamás, por lo menos yo utilizaría una transformada bilineal con 7 veces la frecuencia natural. Eso ya se pierde demasiado. Ya discutimos, la transformada bilineal es una aproximación de la transformada Z. Entonces ahora vamos a utilizar el método exacto, ¿sí? Otro punto que me olvidé mencionar, creo que lo hice en alguna clase, es que la transformada bilineal da una especie de salida de diseño fácil para aquellos sistemas que ya fueron diseñados en el plano analógico. Y eso sucedía con muchos sistemas en el pasado, antes que empezara a masificarse el uso de microprocesadores. Por lo tanto, yo no tenía que diseñar todo de nuevo, sino que tomaba los diseños antiguos y los discretizaba, utilizando lo que ya vimos acá. ¿A dónde está esto? De aquí, esta es la transformada bilineal, ¿sí? O sea, Z, como los dije en la clase, en una de las clases, Z es igual a ELOST medios, ELOST, perdón, y esto lo puedo aproximar de esta forma. Y desprecio los términos de mayor orden. Bien, vamos entonces al método 2, que es el diseño utilizando el método exacto. Con el método exacto yo tengo que hacer la transformada Z del sistema. No puedo discretizar. Y en el método exacto yo llevo la planta al plano Z y diseño el controlador en Z. En el otro caso, con bilineal, yo tenía la planta en el plano S, diseñaba el controlador en el plano S y discretizaba, o sea, llevaba al plano Z utilizando un método aproximado. La característica es que necesito una frecuencia de muestreo relativamente alta para que funcione bien y se conserven las propiedades y no exista tanta diferencia entre el controlador que está discretizado y el controlador que estaba en el plano S, en términos de coeficiente de amortiguamiento, frecuencia natural, etc. Ahora vamos a hacer el otro camino, en que nosotros diseñamos en Z, y para eso tenemos que llevar primero esta planta a Z, ¿sí?
¿Eso qué significa? Que yo tengo que tomar el retentor de orden 0 y multiplicarlo porque no hay un muestreador en el medio. Este limitador es un sistema no lineal que funciona solamente cuando está saturado, por lo tanto se considera que estamos en la zona en que no está saturado para diseño. Cuando ya está saturado, esto es equivalente a conectarle una fuente de valor, una fuente de poder de valor constante. Entonces, ¿cómo se hace eso? Acá está. O sea, yo tomo el diseño y lo llevo de esa forma. Voy a usar mi pizarra, suponiendo que todavía funcione bien. Para eso vamos a trabajar levemente con una planta simple, porque este método exacto no es simple de realizar cuando estamos utilizando transformadas Z y fracciones parciales. Entonces yo tomo esto y debo recordar que entonces debo recordar, y esto nunca funcionó la primera por algún motivo, entonces voy a revisar, inicio, estoy en esto, y ahora sí debería funcionar porque si no estoy en problemas. No, está funcionando, ya, perfecto. Entonces yo tengo que recordar que el retentor de orden 0 tiene esta función de transferencia, ya que son la resta de escalones desplazados, lo discutimos en su momento, y dado que no hay un muestreador acá entre el retentor, y no debería haber, porque si no, el retentor es para reconstruir la señal, y si colocamos un muestreador, ya no lo reconstruye. Tengo que multiplicarlo por la planta, que en este caso es eso, y luego tengo que hacer la transformada Z de todo este conjunto, ¿sí? Entonces, la transformada Z de todo este conjunto sería, esto ya es S, esto ya es Z, perdón, este es Z a la menos 1, entonces dejamos afuera el 1 menos Z a la menos 1. O sea, no tenemos que llevarlo a Z porque ya es Z. Y aquí usamos entonces la transformada Z de ese término. Y esto lo expandimos en fracciones parciales. Y como ya sabemos, esto sería A partido por S más B partido por S más 10. Correcto. Entonces, encuentro el valor de A y B, que es relativamente fácil. Multiplico por S y hago S igual a 0. Por lo tanto, A es igual a 1 y me queda 1 partido por S. Y el B, multiplico por S más 10. Hago S igual a menos 10. Y me va a dar que es menos 1. O sea, es menos 1 partido por S más 10. Entonces, hacer la transformada Z de esto que está acá, ¿sí? Se hace habitualmente con tablas. Bueno, yo reconozco el primer término, que es el escalón. Este tiene una transformada Z, Z dividido Z menos 1. El segundo término no siempre lo reconozco, pero tengo la tabla en alguna parte. Espero que la encuentre rápidamente. Tabla, tabla, tabla. ¿Ya? Entonces tengo esto y me da lo que está acá. O sería, si yo uso el Z menos 1, sería Z menos E elevado a menos AT, y arriba tendría Z. ¿Sí? Volvamos donde estaba. ¿Dónde estaba? Acá. Entonces el segundo término que está ahí, coloquémoslo en distinto color. Entonces estaría por acá. Y el segundo término sería menos Z dividido Z menos E elevado a menos AT. Donde T es el tiempo muestreo, por supuesto. Y después hago todo esto que
lo voy a dejar esbozado porque es simplemente matemáticas. Ya hicimos el trabajo conceptual. Esto sería menos AT, ¿ya? Y el otro sería menos Z, y se me acabó la diapositiva. Menos Z menos 1. Y todo eso dividido por estos dos. Y tengo que acordarme todavía que tengo este término afuera. Y después de todo ese trabajo algebraico, nosotros deberíamos llegar a lo que está acá. A esto, ¿sí? Esta sería la planta. Ahora, afortunadamente para nosotros, MATLAB nos ofrece una solución que a veces yo he tenido alguna desconfianza porque podría introducir errores, pero cuando está bien especificado el problema funciona aceptablemente bien. Entonces hace la transformada incorporando el retentor de orden 0 adelante, ¿sí? Y hagamos el diseño entonces. Entonces nos estaban pidiendo esto. Hagamos el diseño. Para eso recurrimos a MATLAB, que espero que lo vean ahí. Ahí está MATLAB. Voy a intentar reducir la ventana así para que no ocupe todo. Entonces este es MATLAB. Y tengo que diseñar eso que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que ofrece MATLAB? ¿Qué solución tiene incorporada dentro de el conjunto de rutinas? ¿Ya? Entonces tenemos esta, ¿sí? Y estamos usando omega s igual a 400. Entonces si yo tengo omega s, que es igual a 10 omega n, o sea, es igual a 10 por 40, 400, y de ahí encuentro el tiempo muestreo. El tiempo muestreo sería 2pi dividido omega s, correcto, que lo tengo ahí. Luego transformo la planta, entonces uso el comando para transformar de analógico a discreto. Esto sería discreto, perdón. Num discreto, y este sería den discreto. Den discreto. Y esto sería igual a el convertir de discreto C2 continuo a discreto utilizando método de la planta sería 10,10 y tendría el tiempo, y acá le coloco Z0H. O sea, lo que estábamos haciendo con Tasting lo hacemos en este caso con Z0H. Y espero que eso esté correcto porque parece que no le gustó mis cremillas. Veamos. Ajá, no le gustaron, estoy usando las cremillas y acá. ¿Debería ser esto entonces? Tampoco. La coma faltó. Tiene razón, me falta la goma. Entonces el problema está en otra parte. Ya, yo estaba cometiendo el error. Perfecto, ahí está. Y esto debería ser igual a lo que tengo acá, ¿sí? O sea, 1 menos e elevado a 10ts, que es lo que me dio la transformada de z exacta, y eso es 1 menos exponent 10 por t sub s, y este es negativo, ¿sí? 0,14,536, y abajo, bueno, tengo lo mismo, ¿sí? Z menos 0,1436. Por lo tanto, esta es la representación exacta. ¿Por qué es exacta? Porque tomé la planta y le hice la transformada en Z, considerando también el efecto que tiene el retentor de orden 0 en la transformada Z sobre la planta. Y ahora, entonces, lo que yo tengo que hacer es simplemente tomar esto y diseñar en Z. Y eso es relativamente simple.
yo tomo el sistema, nuevamente lo efectúo, ¿sí? Entonces, esa sería la función de transferencia del numerador discreto, coma, denominador discreto, coma, T sub S. ¿Sí? Y con eso ya tengo la transformada, que no le gustó porque me equivoqué. Ahora sí. Y esa es la transformada. O sea, es la transformada que, si no me equivoco, debería tener acá. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, rltool sys y debería estar en el ambiente de diseño. ¿Sí? Esto es bastante rápido, ¿eh? Pero es que estamos usando una herramienta. O sea, una vez que nosotros llegamos a la planta, ya tenemos más o menos, ya efectuamos la parte conceptual. Luego viene la parte del diseño. Entonces, por eso entramos a esta herramienta. El diseño lo podríamos hacer también en forma algebraica, porque es un sistema de segundo orden solamente. ¿Sí? Entonces, pero ya para el diseño lo puedo hacer algebraico, lo puedo hacer con papel milimetrado o utilizar esta herramienta. ¿Sí? El resto es uso de una herramienta, lo que estoy haciendo ahora. Y es relativamente simple. Vuelvo a las condiciones de diseño. Omega n 40, coeficiente de amortiguamiento que tiene ese valor. Y el resto es fácil. Veamos. Coloco los diseños, los coeficientes de amortiguamiento, por ejemplo, y me va a dar una forma de pez, creo. Me equivoqué. Algo hice mal. Veamos. Como siempre me equivoqué ya. Dejémoslo porque he aprendido que es bastante difícil borrarlos. Coeficiente de amortiguamiento era. Coloco eso. Ok, ahí está el coeficiente de amortiguamiento. Luego coloco la frecuencia natural. En este caso son 40 radianes. Hay bastantes participantes que están afuera, parece, o no. No hay nadie. Entonces son 40 radianes. Y el resto del diseño es lo que hemos efectuado siempre. Si quiero, por ejemplo, 0 error en estado estacionario, coloco un polo, un integrador, y si quiero colocar un 0, lo coloco acá. El 0, qué feo quedó eso. El 0 lo coloco en 0,5, por ejemplo. ¿Ya? Y esto lo agrandamos para tener mejor visibilidad. Ahí está mi sistema, mi diseño. Entonces, ahora relativamente simple hacer esto. Este tiene poca sensibilidad. Dejémoslo ahí. Ya. Porque estoy moviendo el coeficiente natural, se confunde, no sabe qué es lo que quiero mover. Pero esos son problemas mecánicos. Problemas de la herramienta. Entonces, eso fue lo que hice. Pero, ¿qué es lo que tenemos que quedar claro? Porque el resto fue uso de una herramienta como MATLAB. De que yo tomo esta planta y la llevo hacia el plano Z. Estoy haciendo diseño exacto. No utilizo una aproximación, sino que efectúo transformada Z. Y MATLAB tiene un buen
aproximador de transformado a Z usando el comando que ya mencioné acá y que está acá, tasting con el sistema, el numerador y el denominador, T sub S, y se le coloca redentor de orden 0. Una vez que nosotros tenemos eso, trabajamos en el diseño, y el diseño, una vez que lo obtenemos, que acá está, lo mismo que teníamos nosotros, criterio de diseño, 0 polo, y finalmente se coloca, y ese es el controlador, el que tenemos acá. Una vez que tenemos ese diseño, nosotros volvemos al sistema físico e implementamos el controlador. Eso es importante a veces, aunque no es tan importante, pero nosotros lo que queríamos hacer es obtener acá. Entonces, yo ahora diseño nuevamente mi sistema tal como es. ¿Y cómo es el sistema? Bueno, el controlador está en Z, pero la planta sigue siendo S, o sigue siendo un sistema físico, que es continuo. Entonces yo solamente hice todo esto para insertar el elemento apropiado en este lugar. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? De que si yo analizo este sistema a lazo cerrado, ¿sí? O sea, yo analizo entrada, dividido, salida, en forma discreta, y lo que tengo que hacer en ese caso es encontrar la función característica. A ver, vamos a borrar todo lo que coloqué acá, que es demasiado. Podría borrarlo de una, que tengo que borrarlo parcialmente. Entonces aquí, ¿qué es lo que hice? ¿Por qué es distinto a lo que teníamos antes? Porque yo tomo esto y la función de transferencia en el plano Z va a dar lo típico, que es G de Z dividido 1 más G de Z. En este caso porque tengo realimentación unitaria, ¿sí? Entonces ahora yo encuentro la solución de estos términos, G de Z igual a 0, y me voy a encontrar los polos de la ecuación característica. Polos. Esos son los polos lazo cerrado. Y si yo tomo esos polos y analizo la frecuencia natural del polo y el coeficiente de amortiguamiento, y el diseño está bien efectuado, entonces yo tendría esto. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora si yo hago lo mismo? Porque finalmente en ambos casos estoy simulando igual. O sea, el sistema físico sigue siendo el mismo, continuo, y estoy insertando este controlador. Y en el procesador, por supuesto, estoy utilizando las ecuaciones de diferencia, a menos que esté usando uno de los sistemas más modernos que yo puedo programar directamente desde Simulink, el sistema de control. Entonces ahora yo puedo ver qué es lo que sucedió acá, por ejemplo, y yo hice lo mismo. Tomé el sistema, diseñé el controlador y ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es que si yo analizo esto y de nuevo analizo en el plano Z la función de transferencia, que va a ser de esta forma, dividido lo mismo, y luego analizo y encuentro la solución de esto, ¿sí? Porque ahora ya tengo especificado el controlador, es algebraico, analizo y encuentro la solución. Probablemente si yo analizo estas soluciones, que son los polos de la función de transferencia, los polos, no van a estar en este punto de diseño, ¿sí? O sea, no van a estar en este punto de diseño. ¿Cuándo deberían estar en ese punto de diseño? Cuando estoy usando una frecuencia de muestreo muy alta, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, yo hice eso, obtuve el controlador y lo discreticé utilizando, creo que lo tengo el segundo caso con 10 veces, y claramente los polos de lazo cerrado ya no están
dónde deberían estar. ¿Sí? O sea, esta respuesta, que era la que tenía originalmente, no es igual a esta. Y acá tampoco es igual. Y es difícil que sea igual, porque en un caso nosotros, incluso cuando está bien diseñado, nosotros estamos entregando señales escalonadas a la planta y en el otro caso estoy entregando señales continuas. Pero si yo analizo los polos de lazo cerrado de esta respuesta, probablemente el coeficiente de amortiguamiento es bastante más bajo que el que yo había pensado inicialmente. O sea, pensaría, no lo he analizado, aunque es relativamente simple de hacer haciendo los pasos que le mostré. Y el coeficiente de amortiguamiento es 0,5 y la frecuencia natural podría no estar en el lugar. Por eso está esta tabla que está en alguno de mis apuntes. Voy a subir los apuntes antiguos que tengo de control digital. Entonces, esta tabla me muestra que si yo discretizo un controlador que tiene esta frecuencia natural y este coeficiente de amortiguamiento y empiezo a discretizarlo, en este caso con 20 veces, 15 veces, con 10 veces, ya tengo una pérdida considerable en el coeficiente de amortiguamiento. Eso significa que el sistema tiene más sobrepaso y más oscilaciones y que el controlador no es exacto. En cambio, si yo hiciera el diseño exacto, no garantiza que funcione bien, ¿sí? Porque, como les dije, estoy entregando una salida escalonada y si la planta no es capaz de filtrar esos escalones que hay, comienza a oscilar. Pero el diseño exacto debería garantizar que yo conservo la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento. ¿Alguna consulta? No hay consultas. Y esa sería la diferencia principal, de que la planta, cuando se hace en el plano Z, nosotros estamos colocando los polos de lazo cerrado en el lugar apropiado. Cuando nosotros lo hacemos en el plano S y discretizamos, nosotros confiamos que la aproximación que estamos usando sea suficientemente buena y mantenga los polos en la posición de diseño original. Eso habitualmente se logra, pero cuando la frecuencia de muestreo es muy alta. Y le voy a preguntar a alguien, María José Alfaro, ¿cuáles son los problemas de tener una alta frecuencia de muestreo? Em, Profe, me perdí. Lo siento, estaba en otra. Marshan, ¿Cuál fue la pregunta? Si la frecuencia de muestreo es muy alta, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas? eh, mm, eh, se aumenta aumentar los ruidos, algo así. Sí, esa es No, una, ¿sí? pero más fundamentación. Mm, no sabría, profe. No. ¿Alguien Abajo y sabe? arriba. ¿Alguien sabe? Aumento la El, frecuencia de muestreo 30 veces. ¿Cuál es el el problema? tiempo que tiene el controlador y todo para actuar se disminuye. Eso es perfecto, sí, esa es una. La segunda no es tan obvia, pero es más práctica. Cuando yo muestreo muy rápidamente, generalmente tengo que usar controladores, sistema de control con conversores AD de mejor calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo muestreo muy rápidamente no estoy dejando tiempo al fenómeno externo de cambiar. Y si tengo una baja representación es como si yo estuviera ingresando la misma muestra. Eso lo discutimos en algún momento. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Sí, Lo señalé un par de veces. Ya. Perfecto. Bien, sigamos la clase. Entonces, nosotros tenemos este diseño que ya está efectuado. Se hace el diseño, se colocan las condiciones de diseño. Esto ya es relativamente simple.
empezamos a mover el 0 y finalmente logramos el diseño. Y esto ya lo dijimos, las reglas en lugar de la raíz son idénticas en el plano Z que las existentes en el plano S. Es como una sustitución de variables, la ecuación característica que estamos resolviendo es la misma. ¿Sí? Pero cambian las condiciones de diseño. El punto de diseño no está ubicado en el mismo lugar, el origen ya no representa el mismo origen. El origen está acá, en este punto, el origen del plano S está ubicado acá cuando lo transformamos, etc. Hay una serie de reglas. Y esto es lo que nosotros hacemos. Y este es el punto que siempre recalco porque esto es lo que entrega un controlador discreto. O sea, no es exactamente igual al controlador continuo que podría entregar distintos valores. ¿Sí? Esto se debe a que durante el tiempo de muestreo, o sea, T sub S, entre este punto y este tenemos T sub S segundos, es fijo, es constante, con el retentor de orden 0. Entonces estamos entregando una señal escalonada. Y eso, vuelvo a repetir, porque es importante, a pesar de que habitualmente no se toma en cuenta o no sé si no se entiende o es un detalle muy práctico, pero si yo estoy tomando una señal y la estoy ingresando a una planta, y tengo aquí la planta y la planta tiene esa función 10 partido por S más 10, esta planta es física, es analógica, está afuera y yo le estoy ingresando estas señales. Y esas señales tienen componentes de frecuencia que habitualmente están las frecuencias de interés y después por el fenómeno del reconstructor de orden 0 que está cuadriculando esto, se añaden armónicos. ¿Sí? O sea, si yo coloco una sinusoidal y la escalono, ya deja de ser una sinusoidal pura. Entonces yo estoy confiando en que la planta elimina esos componentes y me quedo con la información principal. Cuando no sucede a veces, porque estoy usando un tiempo muestreo muy bajo, entonces yo podría ver que el sistema tiene oscilación en la salida, que es lo típico de un sistema que está mal diseñado. Y eso se debe a que la planta no tiene una respuesta a frecuencia que permita eliminar esos armónicos. Significa que los armónicos son muy bajos y podría ser que la respuesta a frecuencia de la planta llegue hasta ahí. ¿Sí? Eso también... Sí, adelante. ¿Los armónicos pueden ser tanto altos como bajos en frecuencia? Si yo diseño y yo ingreso esto, por ejemplo, aquí es el caso de la sinusoidal, depende de lo que yo quiera hacer. Este podría ser un semiciclo y de la sinusoidal sería como la línea punteada que está acá. Ese sería un semiciclo. Entonces esta es una sinusoidal pura y esto que está acá son armónicos habitualmente de frecuencia cercana a F sub S. A la frecuencia de muestreo. Entonces, si yo estoy usando una frecuencia de muestreo que es 10 veces la respuesta a frecuencia de la planta, entonces habitualmente se barre esto. El número 10, el que se usa generalmente en control, se barre, o eso estoy diciendo barre, es eliminar. Elimina los armónicos. Pero si estoy en 5 veces, que todavía estoy probablemente todavía estoy adentro de los límites de Shannon, del teorema del muestreo, podría tener una respuesta subóptima, pero no significa que sea inestable. Simplemente tiene ruido la salida, no pudo eliminar los armónicos. No en el sentido de estabilidad, que es que en presencia de una perturbación la energía se va hacia el infinito. ¿Sí? Eso es cuando yo tengo los polos en el semiplano inestable, ¿sí? Los polos lazos cerrados. Bien, consultas. Vamos a hacer esto un poco más difícil. Y eso es que a veces el método exacto es complicado. Porque el método exacto tiene más complicaciones para el diseño. Entonces ahora yo dije, voy a tomar esto y le voy a colocar un filtro anti-aliasing. Y el filtro anti-aliasing es el que está acá.
Como todos sabemos, el filtro anti-aliasing tiene que ser, en realidad tiene muy fuerte. En la mayor parte de los casos es analógico. ¿Sí? Es un filtro que está en el plano S, externo. O sea, la señal todavía es continua acá y sigue siendo continua. ¿Sí? Y este es el filtro anti-aliasing. AF generalmente se abrevia, aunque eso se confunde con otras abreviaciones. AF anti-aliasing filtro. Entonces yo tengo que discretizar, tengo acá el muestreador, entonces aquí la discretización es más complicada, porque arriba tengo esto, o sea, arriba voy a tener el controlador en Z, que todavía no lo diseño, y voy a tener la mezcla de GP de Z. O sea, arriba tengo que multiplicar primero y después hacer la transforma Z, pero eso ya lo hicimos. Eso es el numerador. Pero el numerador, como ya sabemos, no es realmente importante porque son los polos los que determinan la dinámica. Entonces, abajo voy a tener lo siguiente. Voy a tener esto, que es lo que yo tengo que diseñar, así que no tiene tanta importancia porque yo ya sé cómo diseñarlo. Pero acá tengo el Z0H, tengo la planta y tengo el G del AF y todo eso en Z. O sea, en otras palabras, como no hay un muestreador acá, porque si ya tuviera un muestreador, entonces este filtro anti-aliasing se complica, porque ya se produce el aliasing acá. Entonces yo ya no lo puedo eliminar. Lo puedo eliminar sí, pero como les dije en alguna clase, las frecuencias que se transforman en frecuencias de aliasing, que están superpuestas, esas frecuencias cambian su valor. Entonces si yo digo voy a eliminar entonces las frecuencias superpuestas, probablemente también voy a eliminar frecuencias útiles, porque un filtro no va a poder discriminar, no, esta es una frecuencia falsa que viene de un proceso de mal muestreo y esta es una frecuencia real que estaba en el sistema. El filtro toma las frecuencias y las elimina. ¿Sí? Entonces ese muestrador ya no lo puedo colocar acá. ¿Sí? Esto tiene que ser continuo. Y lo que tengo que hacer, dado que no hay muestrador, tengo que tomar todo esto. Y acá el diseño se complica y se complica más debido a que en general el filtro anti-aliasing no es un filtro de bajo orden. El filtro anti-aliasing es un... Me salí de la pantalla, está reclamando. Es un filtro generalmente de... como si estuviera interesado en Dropbox. Ocultar, ¿no dice ocultar? Acá. Perfecto. Entonces, ese filtro no es un filtro de primer orden precisamente, porque el primer orden tiene generalmente un problema de que su rodilla, se le llama rodilla, se le llama knee en inglés, su rodilla es muy suave. O sea, si yo tengo un filtro de primer orden, en general va a ser una cosa muy, muy suave. O sea, baja así suavemente. Y acá tiene la respuesta a frecuencia, que son la caída de menos 3 decibeles, que en este caso sería la frecuencia en que yo quiero eliminar los otros armónicos. Entonces, este filtro no es bueno y se usan filtros. El más común es el Butterworth. ¿Sí? Que lo puse en la tarea. Y eso tiene filtros de mayor orden, porque si nosotros tenemos filtro primer orden, baja con 20 decibeles por década. Si coloco un filtro segundo orden, baja con 40 decibeles por década. O sea, atenúa muy rápidamente. ¿Sí? Y venden filtros anti-aliasing que son comerciales, en que yo puedo programar fácilmente un filtro de quinto orden, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema?
Este filtro anti-aliasing, si está ubicado en forma alejada al proceso, a los polos dominantes del proceso, yo habitualmente puedo ignorarlo en el diseño. Si eso está muy arriba, yo diseño acá y después coloco el filtro anti-aliasing, y como los polos están tan alejados, afectan poco los polos dominantes. Pero acá yo tengo un ejemplo en que estoy diseñando con 10 veces la frecuencia natural, que cumple las condiciones de Shannon, por supuesto, del teorema del muestreo. Tengo una frecuencia natural de 40 radianes y entonces la frecuencia de muestreo es 400, y este filtro debería eliminar todos los componentes de 200 radianes hacia arriba, ¿sí? Claro, no puedo tener componentes más allá de la mitad de la frecuencia de muestreo. Eso es lo que dice el teorema del muestreo. Veamos un diseño. Yo lo tengo en alguna parte. El mismo diseño de antes, lo hice, y nuevamente tiene un buen componente mecánico, pero esta es la parte de concepto que yo estaba explicando, que es la que no debería olvidarse fácilmente. Uno podría olvidar cómo programar en MATLAB, pero no la parte de concepto. Entonces hice un diseño exacto, coloqué, bueno, este está, creo que para Butterworth es 0707, me equivoqué. Entonces tengo omega n 40 zeta, que es el coeficiente de amortiguamiento, tiene ese valor para el lazo cerrado, y el omega s es 400, ¿sí? Entonces ahí calculo el tiempo muestreo. Coloco el filtro anti-aliasing, que tiene una frecuencia corta igual a omega s medio. Esto es su coeficiente de amortiguamiento, y esto está en tablas. Es un Butterworth de segundo orden en este caso. Tengo el numerador, que va a ser omega c al cuadrado, o sea, es lo que yo tengo acá, omega c al cuadrado. Y tengo el denominador, que va a ser 1, 2 veces el coeficiente de amortiguamiento por omega c y por omega c al cuadrado. Luego coloco la planta, que es esta planta, y finalmente multiplico ambos sistemas para tener uno completo, numerador total y el denominador total. Entonces tengo, dado que arriba tengo escalares, no uso convolución. Acá sí uso convolución porque tengo función de transferencia. Creo que podría haber usado convolución incluso si son escalares, pero ¿para qué complicarlo? Numerador discreto, denominador discreto, y convierto nuevamente a esto, ¿sí? O sea, uso la conversión utilizando el retentor de orden cero, hago el sys y llamo a rltool. Y veamos que funcione. Veamos. Entonces este es el polo original de la planta, y el filtro anti-aliasing me coloca una serie de polos y ceros que algo molestan en el diseño, ¿sí? Si fuera de un filtro anti-aliasing de frecuencia más alta, que estuviera aproximadamente a 10 veces la frecuencia natural, o sea, yo estoy en este caso tratando de diseñar con 40 radianes, y si coloco la frecuencia de corte a 400 radianes, este filtro molestaría menos. Pero en este momento yo tengo 40 en la frecuencia natural de los polos dominantes y tengo 200 en el filtro anti-aliasing, y la separación es solamente 5, y por ese motivo molesta, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Esto es lo que yo le digo, es la parte mecánica en que uno hace el lugar de la raíz y todo eso. La primera parte es la importante. ¿Por qué coloqué el filtro anti-aliasing? ¿Cuál es el efecto en el diseño? Etcétera. ¿Sí? El filtro anti-aliasing, todos deberían saber por qué se coloca y cuál es la frecuencia en que yo lo coloco. Ahora, yo lo coloqué en 200 radianes porque yo tengo que eliminar de omega s medios hacia arriba. Pero yo podría colocarlo más abajo incluso, si es que está bien diseñado. O sea, 200 yo podría decir, no, 150 hacia arriba elimino. Entonces estoy cumpliendo con creces el teorema del muestreo de Shannon. Pero no lo puedo colocar en 300 en este caso. Porque ya en ese caso, el 300 significa que hay frecuencias que van a entrar y se va a producir aliasing, ¿sí?
Y podría incluso elegir, que se hace bastante seguido, no colocar un filtro anti-aliasing. Y eso es porque yo por algún motivo tengo la seguridad que en el proceso no existen frecuencias más allá de 200 Hz. ¿Sí? Pero eso ya indica que una decisión del ingeniero de control tiene que saber cómo funciona el proceso. ¿Está claro o no? ¿O es demasiadas cosas? Jorge M. Por mi parte, sí. Gabriel. Sí. Ya. Perfecto. Entonces diseñemos, que es la parte más fácil. Con esta herramienta por lo menos. Imagínense hacer esto con un papel milimetrado. No me acuerdo cuánto era el coeficiente de amortiguamiento, creo que era ese valor. Y coloco la frecuencia natural. Y eso era 40. Coloco el integrador. Me equivoqué. Entonces tengo que ir a la otra herramienta. Ahora acá. Coloco el integrador. Qué feo, ¿eh? Y coloco un 0. Que adivinando voy a colocar el 0 en 0,5. O sea, en la mitad. Perfecto. Tomo esto ahora. 0,6 mejor para que moleste menos. 0,5, 0,6, sí. Ya. 0,4. Yo quiero hacer el otro lado. Perfecto. Entonces ahora tengo que hacer el diseño y el diseño es simple. Consiste en el único grado de libertad que me va quedando para mover el lugar de la raíz. Se necesita alguien de mejor pulso quizás que yo. Y ahí está el diseño. ¿Sí? Hay varias cosas que a veces me preguntan en esto. Yo tomé un filtro anti-aliasing que no tenía ceros y aparecen ceros. Eso sucede, ¿sí? Se crean ceros. Es porque yo expando en fracciones parciales y después cuando se suman en fracciones parciales, cuando yo estaba en el plano S, me quedaba S igual 0 en el numerador. Y cuando lo hago en el plano Z, me quedan ceros. En este caso tengo 2 reales. Este está muy alejado, así que no tiene influencia casi. Veo el controlador. Cambio para que lo vean la forma en que por lo menos yo estoy acostumbrado. Y tengo eso. Este es el controlador. ¿Sí? ¿Me cambió el diseño el filtro anti-aliasing? En sí? Me lo cambió. ¿Por qué me lo cambió? Porque, como les dije, estaba muy cerca. Por eso tuve que diseñar, si no podría haberlo ignorado. Este era el diseño que yo obtenía antes sin filtro anti-aliasing. ¿Sí? Y ahora tengo este diseño. Hay diferencias, pero no son muy grandes. Probablemente si hubiera usado este diseño despreciando el filtro anti-aliasing, me hubiera cambiado el punto de diseño, por supuesto. Correcto. ¿Alguna consulta? Antes que pasemos a otro tema. ¿Sí? Este es el diseño, es relativamente simple de hacer. Ya. Veamos el anti-winding up. Existen varias formas de hacerlo y se puede hacer con el anti-winding up generalizado que vimos en su momento. Lo tengo acá. No está
rayado esto. Entonces, voy aquí. Y lo que se hace aquí es expandir esto y separarlo nuevamente. ¿Sí? Esto también es álgebra. ¿Sí? Pero el K sub z que está acá, que es la cantante proporcional, no es el mismo valor que está acá. ¿Por qué lo hice así? Porque acá tengo el controlador y en el plano S era más fácil. Y lo quiero separar en la parte proporcional y la parte integral. ¿Por qué lo quiero separar en la parte proporcional y la parte integral? Porque todos sabemos que yo tengo que detener este elemento. ¿Sí? Este elemento. Este elemento tengo que detenerlo antes de que siga integrando. Entonces, cuando yo estaba con un controlador en el plano S, que era de esta forma, S más A dividido S, entonces esto es muy fácil. Yo lo divido como K sub P más K sub P por A dividido S. Y reconozco ahí donde está la integral. Acá también sigue siendo fácil, pero yo tengo que ahora separar y decir que el K sub Z que tengo acá, que es Z menos A sub Z, dividido Z menos 1. Aquí yo reconozco que hay un integrador. Cuando yo veo un Z menos 1 significa tengo un integrador. Y eso tiene que ser igual al K sub P, Z, más el K sub I, Z por Z menos 1. ¿Sí? Y acá entonces yo tengo que hacer lo de siempre. Que voy a tener en un lado K sub Z por Z menos A sub Z. Y en el otro lado voy a tener K sub P por Z menos 1 más K sub I de Z. Y finalmente me queda, corríjanme, tengo que K sub Z va a ser igual a K sub P más K sub I de Z. Y la segunda ecuación me dice que menos K sub Z por A de Z sería igual a menos K sub P de Z. Entonces aquí ya tengo solución a una parte. ¿Sí? El K sub P es la multiplicación de este elemento por este elemento. Y el K sub I, si no me equivoco, es igual a el K sub I de Z. Sería igual a K sub Z menos K sub P. ¿Sí? Y eso sería igual a K sub C, K sub Z factor de 1 menos A sub I. A sub Z. Eso es. Así obtengo, y eso es, se hace un trabajo algebraico. Primero se divide en dos términos, y luego yo lo tengo aquí, por ejemplo, porque habitualmente nosotros programamos en C. Entonces nosotros tomamos la ecuación diferencia de esto, y en C yo encuentro el error, y luego esta es la ecuación diferencia que corresponde al integrador. ¿Sí? Fácil, ¿o no? ¿Alguien tiene dudas con esa ecuación diferencia? Nadie responde. Hernán Padilla, ¿alguien tiene duda con esa ecuación diferencial? ¿La conoce? ¿Sabe cómo funciona? No, profe, si pudiera explicar de nuevo, no. Ya, yo tengo entonces que el integrador, ¿cómo funciona el integrador? El integrador yo le coloqué aquí
una salida y la entrada del integrador es el error, por supuesto. ¿Sí? Y su función de transferencia es z dividido z menos 1. Si yo trabajo con esto, me va a quedar O de z, O por z, menos O, es igual al error por z. ¿Sí? Esto generalmente se multiplica, como es una igualdad, se multiplica por z menos 1 en ambos lados y me queda O menos O por z menos 1 es igual a el error. Y luego es ecuación de diferencia. Es O de K menos O de K menos 1 es igual al error de K. Entonces me queda que O de K, que es la salida actual del integrador, es a la salida anterior, por eso es integrador, porque yo estoy sumando, perdón, esto era un menos. Esto es menos 1, O de K menos 1, ojalá se vea bien, sí, más el error. Más el error de K. Y eso es lo que está implementando esto. Dice, la salida actual del integrador es la salida anterior más K sub I por Z. ¿Sí? Y ahora entonces yo encuentro el total. Esto es el U, es el total. Entonces yo tengo la salida del integrador más el proporcional por el error. Y acá hago la rutina anti-winding up. ¿Qué significa? Que si la salida es mayor que el máximo, lo dejo en el máximo. Si la salida es menor que el mínimo, lo dejo en el mínimo. Y si no es mayor ni del máximo ni del mínimo, o sea, acá tengo el mínimo y acá estoy en el máximo, y lo que estoy haciendo es evitar que la salida del sistema intente entregar una señal que está acá y acá, porque el actuador no funciona en ese rango. Si la salida está al interior y está funcionando bien, entonces recién esta rutina de if me permite que integre. ¿Qué significa que integre? Que en la próxima muestra la salida anterior va a ser la salida actual. O sea, voy a recordar. Tiene una memoria. ¿Sí? Y esta es un API discreto con anti-winding up, y acá debería ser uno de los métodos, porque hay bastantes métodos y algunos dicen que este método no es muy bueno, que es muy sensible al ruido. Puede ser, nosotros lo hemos usado bastante tiempo. Y también se puede usar el anti-winding up generalizado, porque este es para API. Cuando ya tenemos un controlador que tiene mallas en adelanto, en atraso, se hace más difícil identificar cuáles son los elementos que yo tengo que detener, porque yo detengo para que no sigan integrando. El proporcional yo no lo detengo porque es instantáneo, pero el integrador no es instantáneo. Entonces, se puede usar el mismo que discutimos en clase, porque se hace el K infinito y no me recuerdo qué más, pero se hace en Z. Y funciona. ¿Sí? Tiene que ser bipropio, sí. Sí, esto es lo típico que nosotros hacemos en C. Y aunque estamos con plataformas nuevas y cada vez más los alumnos están trabajando directamente en Simulink, pero cuando trabajamos en C o en algún lenguaje de bajo nivel, implementamos esta rutina y casi siempre funcionaba bien. ¿Sí? Consultas. Voy a preguntar de todas maneras la parte conceptual. ¿Por qué necesitamos el anti-winding up? Eso ya es general, conceptual. Gabriel. Para que el integrador deje de funcionar cuando se sale de los límites de la entrada. Perfecto, del actuador realmente, de la salida. Pero sí, esa es la idea. Y veamos ahora el IP digital. Y el IP digital ya lo vimos en su momento. Se usa en algunas aplicaciones. El IP digital, como sabemos, hace desaparecer el 0 de la función de transferencia a lazo cerrado, y el 0 que tiene el problema de que habitualmente produce sobrepaso. O sea, la derivada del error tiene algunos efectos.
Esto es simple. El caso digital se reemplaza este por este, es uno de los métodos. Lo único que tenemos que obtener es el caso ID, el retentor de orden 0 que queda acá. Y esto está adentro del procesador. En un sistema de control siempre es buena idea identificar qué está dentro del procesador y qué no. Claro, porque todo esto es software. Y esto no. Esto es físico. ¿Sí? Y el controlador IP se puede diseñar en forma analógica, discretizar o se puede diseñar directamente en el plano Z. El desempeño de los controladores discretizados utilizando bilineal es bueno, ¿sí? Pero ya sabemos, 25 o 30 veces. Y al diseñar el controlador IP directamente en el plano Z, generalmente se usan métodos algebraicos. ¿Mm? Discretización del PI es esto. Yo tomo esa transformada. Y uno podría pensar que si estamos en el caso I partido por S, ¿por qué no reemplazo el S por Z dividido Z menos 1? No, ahí ya tengo que hacer la transformada exacta. Si quiero discretizar, uso la bilineal y la bilineal me permite hacer esto. T medio, Z más 1, Z menos 1 y se transforma lo que está ahí. Habitualmente, como la bilineal tiene muy alta frecuencia de muestreo, esto se reemplaza por 2. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la muestra actual más la muestra anterior, para fines de suma, son aproximadamente 2 veces esto. Y esto se usa bastante. No lo puedo hacer con la resta, ¿sí? Porque si no, si asumo que son iguales, me queda siempre dividido por 0. ¿Sí? Pero la resta es justamente la diferencia. Y cuando yo lo multiplico por 2, esa diferencia no es tan importante. Bueno, y esto es fácil de hacer con el controlador IP. Y es el segundo método. Tengo un apunte en que se discute eso. Bien, antes de pasar al dominio de la frecuencia, creo que ya estamos en la hora, todavía me faltan como 5 minutos. Dominio de la frecuencia, bode y todo eso. Se supone que todos han tenido algo en alguno de los cursos, señal y sistema puede ser. ¿O me equivoco? Sí, hace un tiempo. ¿Cuánto tiempo? En, en circuito, en señales, o sea, no, en diseño de circuito, como hace un año o un poquito más. ¿Y eso le llama Señales. tiempo? Eso es poco. Ya. Sí. ¿Por qué podría interesarme usar el dominio en la frecuencia? Ya tenemos S y tenemos Z. Y ahora voy al dominio de la frecuencia, que es Fourier. ¿Sí? Diseño del dominio de la frecuencia. Saltémonos esto porque lo vamos a ver en la próxima clase. Pero sí veamos cuáles son las ventajas del dominio de la frecuencia. Esta, que no es una gran ventaja, pero de todas maneras es útil. Vamos a ver que se pueden representar los retardos de transporte en forma exacta. ¿Sí? Nosotros cuando estábamos trabajando con lugar de la raíz usábamos PAD. ¿Y eso a qué se debe? A que el lugar de la raíz necesita función de transferencia. ¿Sí? De la forma polos dividido por ceros dividido por polos. ¿Sí? Y un e elevado a st no es una función de transferencia que esté en esa forma. Entonces, cuando yo trabajo en respuesta a frecuencia, necesito la respuesta a frecuencia. O sea, un diagrama de respuesta a frecuencia que se expresa generalmente en magnitud y fase. ¿Cuál es la ventaja de respuesta a frecuencia? Que yo puedo trabajar con cajas negras y eso fue lo que hizo Bode en un laboratorio, de que yo tengo un amplificador, por ejemplo, y en el amplificador yo no sé lo que hay adentro. Yo tengo una entrada y tengo una salida.
Entonces, lo que yo puedo hacer en ese caso es simplemente ignorar la función de transferencia y conectar un oscilador a la entrada y hago un barrido de frecuencia y obtengo la salida en términos de magnitud, que es magnitud de la razón entrada-salida, y la fase. ¿Sí? Si no se entiende eso, lo podemos colocar acá. A ver si me alcanza la creatividad para hacer un dibujo tan complicado para mí, al menos como eso. Entonces, yo puedo tener una caja negra. No lo puedo hacer en todos los casos, pero estamos hablando de un laboratorio de electrónica, creo que era Bell, que es un laboratorio de telefonía. Entonces yo tengo la caja negra y la caja negra está acá, me la entregan, puede ser un PCB, por ejemplo, y el PCB tiene acá un printed circuit board y tengo acá la entrada, in, 2 terminales, y tengo aquí la salida. Y esta es mi planta. ¿Qué es lo que tengo acá? Bueno, tengo operacionales, tengo diodos, tengo etcétera. Tengo lo típico de un circuito. Entonces, yo no tengo la función de transferencia de esto. Y si compro un circuito comercial tampoco me lo van a entregar, porque no me van a entregar los planos. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es que conecto un oscilador, un generador de funciones, acá a la entrada, y comienzo a entregar una respuesta a frecuencia, o sea, entrego una señal. Y acá en la salida mido, coloco un osciloscopio. Veamos si puedo hacer la pantalla del osciloscopio, no me quedo tan mal, parece una radio. Lo tengo ahí y estoy viendo la señal de salida. Entonces, ¿qué es lo que veo? Yo ingresé esta señal acá y a la salida, coloquémosla en rojo. Y veamos, yo no soy muy bueno para el dibujo, así que tendrán que imaginarse qué es lo que estoy haciendo. Y a la salida coloco una onda de salida que tiene otra magnitud y tiene un desfase. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago entonces? Yo mido esta fase, la fase que está acá, y encuentro la razón de amplitudes. Entonces, esa es la ganancia. Y la amplitud es, finalmente obtengo yo un gráfico como este, en el que tengo arriba la magnitud, que podría ser algo como eso, y tengo la fase, que podría ser algo como eso. Esta es la fase. Entonces, esto es todo lo que yo necesito para diseñar un controlador en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? No necesito la función de transferencia que está acá, sino que la respuesta a frecuencia. Y existe equipo comercial, creo que hay uno en el DIE, en el laboratorio de baterías, que consiste en un sistema completo que tiene el oscilador y un equipo de adquisición de datos y que hace un barrido de frecuencia. Entonces yo ingreso lo que yo quiero medir, en este caso en el laboratorio de batería se coloca una batería y saca la respuesta a frecuencia de la batería. ¿Sí? Y había otro lugar más donde existía un equipo de eso, fuera del DIE. No me recuerdo, no estoy seguro si es en mecánica. Que yo le coloco entonces un equipo, coloco el equipo, coloco un dispositivo electrónico, efectúo el barrido de frecuencia y obtengo la respuesta de frecuencia. Luego, con esta respuesta de frecuencia, yo puedo diseñar un controlador para esta planta. Eso es lo que hace Fourier. Eso es una ventaja. Ahora es una ventaja que yo no lo puedo aplicar en todas partes. Por ejemplo, si yo tengo una máquina, sería un poco difícil hacer esto. ¿Sí? Porque yo no puedo usar un oscilador de pequeña señal, tendría que usar un oscilador de mayor potencia. Ahora, si yo ya tengo un sistema de potencia, por ejemplo, y yo estoy usando un diseño de un sistema de potencia para un controlador de un generador o algo así, ahí ya es casi imposible.
Lo puedo hacer en el dominio de la frecuencia, pero no lo puedo hacer sin la función de transferencia, porque yo no voy a obtener la respuesta a frecuencia de esta forma, excitando el sistema potencia, porque evidentemente no lo puedo hacer. Eso significa que hay personas con televisores conectados y le voy a hacer un barrido de frecuencia a la señal de 50 Hz. Nada bueno va a salir de eso. ¿Sí? Correcto. Entonces, esa es una de las grandes ventajas y es por eso que Bode desarrolló algunos métodos para diseñar controladores o para analizar la respuesta. ¿Mm? ¿Y cuál es la ventaja de diseñar en respuesta a frecuencia, a pesar de que tengamos la función de transferencia? Es que yo tengo otra visión, otra forma de ver las cosas. Por ejemplo, existen muchos sistemas que tienen resonancias que son destructivas y yo tengo que evitar que se exciten esas resonancias. Entonces, cuando yo tengo esas especificaciones del sistema en función de frecuencias, es mejor diseñar con métodos de respuesta a frecuencia. Yo podría evitar en una turbina eólica, por ejemplo, que ese era un problema que siempre aparecía, de que yo evite excitar las frecuencias correspondientes a la resonancia de la estructura de la torre, por ejemplo. ¿Sí? Porque si no la torre comienza a vibrar. Y alguna vez vi un video de un puente, por ejemplo, que entra en resonancia con el viento y se destruye el puente. Esas son el conjunto de razones. Y también, esto es algo más personal, pero he visto que muchas personas evitan esto. O sea, si yo tengo funciones que son de un orden muy alto, tengo demasiados polos y ceros, y ese diseño que nosotros hacemos generalmente de focalizarnos en los polos dominantes es más difícil de hacer. ¿Sí? Porque por cada polo que yo tengo de lazo abierto existe un lugar de la raíz, existe un polo, potencial polo de lazo cerrado. Entonces, si yo tengo una función de orden 14, orden 20, es más difícil trabajar con lugar de la raíz. ¿Sí? Bien, dejemos la clase hasta acá y seguimos la próxima clase haciendo un repaso de esto. ¿Alguien tiene alguna consulta? Profe, yo tengo una consulta sobre el plazo de la tarea, de la tarea 2. ¿Por qué? ¿Está muy bajo? Sí, es que no sé si tenía contemplado la semana de receso que viene la próxima semana. Tenemos otra semana de receso ahí, ese es nuevo. Sí, entonces era como muy corto, sin contar esa semana. ¿Y por qué tenemos una semana más de receso? Eso no lo sabía. Sí, habían 2 semanas estipuladas desde el principio que serían de receso. O sea, significa que el lunes y el martes no tengo clase de la próxima semana. El El martes martes, y jueves no. martes y jueves no tengo clase. Ya, eso no lo sabía, lo postergaré una semana. Se me hace más difícil colocar la tercera tarea. Pero bueno. O sea, pero todo se corre. ¿Cuándo termino el semestre? Creo que a fines de diciembre terminan las clases y las primeras semanas de enero serían la última como examen. Perfecto. El 28 de diciembre empieza la semana de exámenes. Ya, voy a correr entonces la tarea por una semana más. Una semana más, dije, quizás demasiado. A ver, ¿cuándo la tengo? Segunda tarea de control. Hasta el 6 de diciembre. Significa que no alcanzo a colocar la tercera, o si la alcanzo. Bueno, tenemos que discutir qué es lo que se va a hacer de examen igual. Ya. 6 sería hasta el 13. A ver. Ya estábamos acá, hasta el 13, domingo 13.
Probablemente sí, hasta el viernes 11. Ya. Algunas consultas personales mías. ¿Estuvo tan difícil la primera tarea, como el primer control, como dicen? Yo lo encontré más bajo de lo que yo generalmente colocaba en los primeros controles. Entonces me sorprendió un poco la reacción. Yo lo encontré difícil por lo menos. Es que no era el típico problema, entonces como que costaba entenderlo, personalmente. Pero el primero era algo normal. Ese lo tomé en un control anterior. El segundo era mirar las funciones de transferencia y si se había Sí, no, estudiado la materia. el segundo era más fácil. Y el tercero era también tomado de un control que yo lo tomaba antes en forma síncrona, pero era relativamente difícil, sí, más largo quizás. Pero tampoco era gran cosa, ¿o no? ¿Cuál encontró más difícil de todos? A mí personalmente me gustó más la P1, porque había que hacer muchas cosas, o sea,